conectando confianza. Muchísimas gracias a la gente de Lenor. Gracias, Julio Made. Gracias. ¿Qué te parece si damos comienzo? Yo estoy así, te digo, con el invitado. Un tema que sé que hace tiempo querías que hablemos de estas cosas en el programa. Porque a mí me encanta hablar de esto. Yo me puedo pasar horas y horas y me parece que el tema da, ¿no? Sí, vamos a hacer un programa de 3 horas seguidas y hablar de esto. Sí, te diría que más también. Lo presentamos a Christian Zuxdorf. Él es filósofo. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Un placer recibirte. Bueno, Cristian, tendría tanto para preguntarte. No sé por dónde empezar, pero hablemos de vos. ¿Por qué elegiste estudiar filosofía? Bueno, el peor de los temas. ¿Por qué, no? No, quiero decir hablar de mí. Filosofía en realidad creo que es algo que aparece de un modo inesperado. Yo me acuerdo que hay un poema de Hellman que dice que a la poesía se entra que por la puerta se entra a muchos lugares, ¿no? Dice a la fábrica, al cuartel, a todos los lugares del mundo, menos a la poesía. Él dice a la poesía y a una mujer, pero no importa, a la poesía. Yo creo que a la filosofía también, porque él dice, se entra por la ventana, necesariamente. A la poesía se entra por la ventana y yo tomaría esa frase y la correría, digo, no me meto en eso, sino diría a la filosofía, me parece a mí que se entra por la ventana. Es decir, se entra donde uno de golpe está en ese lugar sin haber hecho los tránsitos que suponen las puertas, ¿no? Que en cierto modo son modos de iniciación, solemnidades, una serie de cosas donde uno a veces puede perderse en esos umbrales demasiado señalados. Y en cambio, creo que el mejor modo es siempre entrar por la ventana y estar de golpe en un lugar que uno no entiende muy bien qué es, y que eso es Qué lo interesante. interesante. Súper. Y lo que decís de la poesía también, porque la poesía es un poco lo que se dice, lo que no se puede nombrar, ¿no es cierto? Claro. Y la filosofía ha jugado mucho con eso. Hay históricos momentos en los cuales aparece la necesidad de pensar algo que se presente como impensable. O se presente como incognoscible, es decir, algo que podemos pensar, imaginar, pero que no podemos conocer a ciencia cierta, y al mismo tiempo que tiene esa dimensión un poco trágica, que es que no podemos desentendernos. Quiero decir, por ejemplo, cosas muy elementales como no quiero arruinarle la mañana a la gente, pero el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? Digo, tampoco quiero spoilear. Claro. Pero es una dimensión ante la cual no podemos decir nada que sea demasiado válido. No tenemos una certeza, pero es una certeza que nos dice casi nada. Y que la gente no quiere tocar. Que la gente no quiere tocar y que la gente no puede dejar de pensar, quiera o no, de algún modo, a veces claro, a veces confuso en eso. Es decir, es una cuestión ante la que corremos la mirada, pero miramos de reojo. Y la filosofía tiene algo para decir ahí. Y esto que decís de la muerte y de la incertidumbre, pienso cómo hacemos para transitarlo, ¿no? En la vida, encontrándole un sentido, ¿no es cierto? Fundamentalmente. A la vida. ¿Cómo haces sabiendo que te vas a morir? ¿Qué sentido tiene esto si yo me voy a morir? Yo creo que también eso puede ser lo contrario, ¿no? O sea, punto de partida puede ser eso, ¿no? Una especie de nihilismo, sensación en la cual todo se anonada, se convierte en nada, porque aparece ese hecho irrefutable de me voy a morir, ¿no? Y uno se pone un poco a lo Woody Allen, y eso nos pasa a todos, ¿no? De golpe uno es una especie de personaje de Woody Allen diciendo, bueno, no tiene sentido, ¿no? Me acuerdo, creo que en días de radio que le dicen, bueno, tenés que hacer tus deberes, ¿no? ¿Para qué si el universo se está desintegrando y entonces no tiene sentido que haga, ¿no? Y aparece esa posición, pero al mismo tiempo aparece lo contrario, que si queremos dar sentido, la única forma de que haya sentido es reteniendo la idea de finitud. Bastaría pensar una inmortalidad para que la procrastinación se vuelva infinita, ¿no? Yo no sé si me hubiese levantado a la mañana si el mundo fuese una especie de continuidad infinita. Sí. Es decir, es la finitud lo que te obliga a levantarte. Totalmente. Que la verdad estoy tratando de seguir al pie de la letra todas las palabras que usaste, la finitud y otras palabras que usaste, porque no es fácil de entender para alguien que no entiende mucho de filosofía como yo. Y ahora en cuanto al conocimiento y a la búsqueda del saber, ¿no? Vos decías, la filosofía es un poco pensarse. Creo que todos tenemos un poquito de filósofos adentro porque nos repensamos y pensamos en la vida y demás. Hay una pregunta que me hago siempre y que incluso la hablo con amigas y bueno, es tema de debate. ¿Quién es más feliz? ¿El que sabe o el que no sabe? Sí, y ahí aparece quizá una definición difícil, que es la de felicidad. Que me parece que muchas épocas tenían su noción de felicidad y tengo la sensación de que esta época no la tiene la palabra, ¿no? Hay una palabra de qué cosa es la felicidad,
Y Pero siguen estamos, esa definición. estamos lejos de tener como época, digo, una definición de qué es la felicidad, ¿no? Pareciera que es algo ¿La inaprensible. felicidad va cambiando según la época? Yo creo que sí, por lo menos lo que es la palabra, ¿no? Claro. O sea, aquello a lo que remite la palabra. Sí. Por ejemplo, la felicidad de un griego clásico, veo que atrás estaba la Ilíada, es la gloria, ¿no? La gloria que supone la muerte. Es decir, ser recordado por generaciones futuras, vivir por una inmortalidad en la memoria de los otros. Ser como un mártir. Una especie de mártir que es una versión más cristiana, ¿no? La de los griegos es un poco más guerrera, Sí. pero por haber hecho grandes palabras y grandes actos, Ok. ¿no? Ese sería como un modo muy griego de la felicidad. Una felicidad post-mortem en la memoria de los otros. Ahora, no es la felicidad medieval, evidentemente, que tiene mucho que ver más con la idea de salvación, Sí. ni tampoco la de, no sé, el siglo XIX, que tendrá que ver con una idea de progreso. Bueno, a nosotros nos toca una época que creo que descree el progreso. Basta mirar Netflix, por ejemplo, y ver todo lo que es futurista es apocalíptico. Entonces estamos en una época que descree de la progresión de esta forma social. No aparece todavía modelos optimistas, pero que indudablemente van a aparecer. No hay forma de que una sociedad no anude imaginarios a formas más amables de la existencia. Entonces, creo que la idea de felicidad se va a empezar a conjugar en función de esos imaginarios, porque finalmente es una idea imaginaria. Pero podríamos llegar como, aunque sea una leve conclusión, liviana conclusión, de que cuanto más sabes, más triste. Eso aparece como una dimensión. Yo creo que hasta podría pensarse lo contrario. ¿En qué sentido? Y estaría tomando una cierta definición personal de felicidad. Pero a mí me parece que la felicidad es algo que ocurre en el pasado, ¿no? En general es algo que ocurre en la rememoración de un momento alegre. O sea, lo que vivimos en presente es alegría. No tenemos tiempo de darle a esa alegría que estamos vivenciando, que estamos saboreando, por decir así, el mote de felicidad. Y de golpe, cuando volvemos sobre los pasos de esa vivencia alegre, digo alegre en el sentido de plena, desbordante, etcétera, ¿no? O tranquila, pero con una cierta plenitud afectiva. Cuando volvemos sobre los pasos, esa plenitud se nos presenta con la idea de felicidad. Entonces ahí construimos esa idea de felicidad. En el recuerdo. En el recuerdo. Como decía Pessoa. Sí, como decía Pessoa, como decía incluso Borges, cuando dice, bueno, todos los paraísos son paraísos perdidos. O sea, la definición del paraíso es rememorarlo. ¿Se puede ser feliz sin sufrimiento o sin sacrificio? Y yo creo que ahí habría otra. Yo no tomaría tanto la idea del sacrificio, porque la del sacrificio supondría una vocación de sufrimiento. Pero sí tomaría la de sufrimiento en el sentido de que el placer no es posible de ser separado del sufrimiento, ¿no? Digo, las vivencias son ambiguas, son complejas y no habría una forma posible, ni siquiera imaginable, de placer sin sufrimiento y esto no solo en términos hedonísticos, corporales, etcétera, sino en términos afectivos también, ¿no? Es un claroscuro que necesariamente tiene que plantearse así y que si no lo hace, es una abstracción muy complicada, ¿no? Vivir con la idea de una felicidad pura, de un placer puro, de un no sufrimiento, me parece que es más bien una especie de carga moral que apaga lo que pueda tener de brillo lo ambiguo de la vida. Bien. Ahora, hablando de qué es la felicidad para cada uno, que me imagino que, bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? Cada uno interpreta la felicidad a su manera. ¿Crees que está sumamente vinculado a la sociedad capitalista, al consumo, a cuanto más tengo, más feliz soy? O creer que alcanzar, no sé, un determinado estatus o tener determinadas cosas hace que la felicidad llegue? Sí, creo que hay o sea, por supuesto que hay dimensiones individuales de qué es lo que uno va a interpretar del mundo, de su propia idea de felicidad, pero evidentemente hay formas colectivas de lo que podemos entender como felicidad. Y esta época está marcada por una serie de mandatos, incluso el mandato de felicidad. Bien. ¿No? Me acuerdo de haber visto frases que me parece que son bastante insensatas, como viniste a ser feliz, no te distraigas. No viniste a ser feliz. Claro. La felicidad en última instancia es una lógica distinta, ¿no? Porque si viniste a ser feliz, bastaría con centrarte en lo que te hace feliz y aniquilar el mundo, por ejemplo, si es que es lo que te hace feliz. Sí, Y creo que eso destruye cualquier forma de inserción en un mundo más complejo que supondría una ética, por ejemplo. Claro. Entonces,
Sí. Perdón que interrumpo. Pero casi sin quererlo terminamos en la felicidad y hablando un montón de la felicidad. Te saco un poquito de ahí. Dale. ¿Conoces a algún filósofo libanés, por ejemplo? Yo te nombro un par. Dale. Khalil Gibran, ya hemos hablado en el programa varias veces de él. Un gran filósofo que escribió El Profeta. Ujú. No es conocido por filósofo, más por escritor o escultor, pero sí tenía una impronta filosófica muy importante. Y alguien más contemporáneo, Charles Malek, Ajá. que también tenía otra visión filosófica, obviamente más nueva, más moderna, más contemporánea. Y nació en Tahrir. Yo sabés que lo conocía a Charles Malek, pero no sabía, nació en el mismo pueblo que mi viejo. O casualidad de que quería comentar nada más. Ajá. No sé si alguna vez conoces a algún filósofo libanés o algo que te pueda traer reminiscencia del Líbano con respecto a la filosofía. Bien, a Khalil Gibran sí lo conozco en tanto creo que ese tipo de libros que poesía. pueblan nuestras bibliotecas paternas siempre, ¿no? El Loco, El Profeta, estos libros creo que siempre estuvieron ahí, sobre todo porque fueron bestsellers en los años 60, entonces es como que tuvieron una expansión muy grande y sí, son como libros muy presentes, aunque no ha sido algo en lo que me haya metido, creo haberlo leído en la adolescencia, pero no es algo en lo que me haya metido. Vos me comentaste Me venía acordando de eso justamente, que es que hace poco vi o volví a ver, porque creo que la había visto hace mucho, la película de Denis Villeneuve, Incendios, Sí. que es sobre una obra de teatro que se llama La mujer que cantaba, de un libanés o canadiense libanés que es Muawad. Sí, se hizo una obra de teatro acá en el teatro, en calle Corrientes. mira. Hubo la obra Incendio. Si no mal recuerdo, no sé si estaba Soledad Silveira o alguna figura importante, o Ana María Picchio. Ana María Ajá. Picchio seguro. Eran uno de los actores, pero bueno. Bueno, y esa obra está en cierto modo contando la guerra desde una dimensión trágica clásica, hasta podríamos, ya que hoy hablábamos del comienzo de Grecia, en términos casi griegos, ¿no? Hay una especie de tragedia Sí. muy griega en ese planteo, que me parece un planteo extraordinario. Porque se está jugando una cierta lectura muy particular de la guerra desde la perspectiva de la identidad. Sí. Es algo que como argentinos también nos toca mucho, ¿no? Parece un problema central de la identidad que permite desplegar ciertas contradicciones de la guerra. Por ejemplo, que quien es verdugo puede al mismo tiempo ser víctima, ¿no? Es una serie, no quiero spoilear tampoco la película, No, spoileala, no pasa nada. pero aparece ahí una serie de relaciones Claro. ambiguas en las cuales no hay forma, desde cierta perspectiva, de empatizar con un personaje que es una víctima y al mismo tiempo el personaje es un verdugo. Y no es que por ser verdugo deja de ser víctima, ni por ser víctima deja de ser verdugo. Claro. Y lo que muestra es que la guerra licúa las identidades. Sí. Me acuerdo de otra película de Kusturica, que es Underground, y que termina con una frase fuerte que dice, bueno, una guerra no es total, o no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice algo así como que una guerra no es total, no es plena, hasta que un hermano mata a un hermano. Y acá lo que pasa es también una especie de despliegue de la guerra civil del Líbano en el núcleo más cerrado de una familia y constituyendo esos lazos en un modo terrible que licúa todas las identidades. Creo que es una pequeña joya, Sí. no solamente cinematográfica o teatral, sino también desde la perspectiva del pensamiento. Y ahora, hablando de esto, digo, ¿cuál es la naturaleza de la moralidad? Ajá. ¿No? Digo, ¿es objetiva? ¿Es subjetiva? Es una pregunta difícil, claramente. Yo creo que en principio habría formas de definir esto haciendo una diferencia entre palabras que etimológicamente no son distintas, quiero decir ética y moralidad. Okay. En realidad, la palabra moralidad es latina y ética griega y significan lo mismo, pero se suele usar moralidad para el conjunto de decisiones personales que alguien toma y ética para un conjunto de reglas. No es que necesariamente sea así, pero es el modo en que circula. Creo que a veces eso sirve. Hay muchas versiones para acercarse a eso. Yo creo que a mí la que me resulta más interesante es la de Spinoza, que después da influencia en un montón de autores distintos, incluso Freud, que vendría a centrarse en una ética que desconoce la idea de bien y de mal. Me parece que es fundamental. Donde aparece la idea de bien y de mal, creo que estamos en un problema ético grave. O sea, donde alguien puede decidir y señalar qué es el bien y qué es el mal, estamos fritos. Y creo que es un discurso que circula mucho hoy en Es día. una subjetividad total eso. Es una subjetividad total que al mismo tiempo aniquila
cualquier otra idea subjetiva, porque si yo me paro en el bien, estoy aniquilando la posición contraria a la mía. Yo diría incluso que hay ahí un doblez vinculado a la estupidez y a la crueldad. Me parece que son dos caras de una moneda, la estupidez y la crueldad. Digo, entendiéndolas desde una definición particular, que es la siguiente. La estupidez es la unilateralidad. Es decir, esta sería mi definición. Claro. Se es estúpido ahí donde se es unilateral. ¿Y qué es ser unilateral? Es entender la propia perspectiva como la única. Claro, no aceptar otras. No aceptar o incluso desconocer su O existencia. desconocer la existencia. Y quiero decir, yo veo algo, ¿no? Veo esa bandera que tenés delante. La veo desde un cierto perfil. Pero no veo la parte de atrás, que es la que estás viendo vos. Claro. Si yo creo que la única forma posible de ver eso es la mía, estoy siendo estúpido en el sentido que estoy perdiendo la posibilidad de prolongarme a través de tu visión, del fondo que eso tiene, y ampliar mi propia visión. Claro. Si yo doy la vuelta a la bandera y la miro de los dos lados, Sí. y vos la viste de un solo lado, ¿mi posición es más válida que la tuya? No sé si es una cuestión de validez, sino una cuestión de que tu experiencia podrá ser más amplia, pero no alcanza. No alcanza. Estamos hablando solo de una bandera en ese caso. Sí. Imaginemos que agotar las perspectivas de algo, ¿no? Podríamos hablar incluso de la estructura atómica o molecular de la tela, ¿no? Claro. Digo, la cantidad de perfiles que algo tiene son infinitos. Entonces, se trata mucho más de incluir la perspectiva de los otros, una intersubjetividad, y desde ahí tendríamos un mejor conocimiento, y eso sería una posición ética. Quiero decir, hay perspectivas de las cuales la posición de conocimiento, incluir la perspectiva de los otros, terminan siendo una posición ética. Es decir, todo aquello que incluya mayor cantidad de perspectivas, podríamos darle el valor de éticamente preferible. Claro. Y aquello que niega las otras perspectivas, que no las incluye, sería éticamente rechazable. En lugar de hablar del bien y del mal. Esto podría incluso justificar por qué no matar, pues estás aniquilando una perspectiva posible. Sí, y ahora en esto del bien y del mal, y de quién puede decir que está bien y quién puede decir que está mal, ¿en qué lugar queda la religión? Yo tengo te poco estoy oído matando, para ¿no? dar... No. Digo, Quiero sacarme todas las dudas, ¿eh? Sos unilateral en la religión. no tanto en el sentido de que hay un punto en el cual me parece interesante, que es el aspecto mitológico de la religión. ¿En qué sentido? En que toda religión mueve una serie de afectos, ¿no? Quiero decir, hay dimensiones afectivas muy profundas que es difícil de hacer racionales. En el sentido de que es difícil hacerlas explícitas. Y las religiones y los mitos, en realidad los mitos son religiones de los otros, ¿no? Porque el mito es la religión del otro. Claro. Nadie dice de su religión que es un mito, ¿no? No. Estarías poniéndola en duda. Claro. Entonces, tomemos la mitología más bien como el conjunto de historias que narran estructuras de afectos, de cómo se organizan los afectos. Entonces, por ejemplo, vuelvo a la película Incendios o a la obra de teatro. Lo que se está narrando ahí es un problema humano muy, muy grande, que está vinculado incluso con el Edipo, ¿no? Es más o menos la misma tragedia de Edipo desde otra perspectiva. Esa tragedia se tiene que narrar con mitos, porque está hablando de profundas estructuras subjetivas que la razón no se anima a incorporar o no puede. Claro. Entonces el mito y la religión a veces, no en tanto religión, sino en una dimensión más oscura, están enhebrando afectos que de otro modo es muy difícil tratar. Entonces creo que es un campo de la vivencia humana que me interesa, pero me interesa desde la perspectiva de cómo está enhebrando afectos. No tanto desde la perspectiva religiosa, que tiene mucho más que ver con estructuras muy disímiles, que van desde el poder hasta las organizaciones sociales o mucho después a elecciones individuales de salvación, de felicidad o lo que uno quiera encontrar ahí, ¿no? Sí. En algún momento tocaste el tema de la guerra, nombraste la guerra. Y bueno, lamentablemente siempre hablamos en varios programas, tuvimos que tocar el tema de la guerra del Líbano. En el programa pasado se habló, vino una corresponsal. Contame un poco de la guerra y la filosofía. ¿Qué paralelismo podés hacer con ese tema? Es un tema central desde muchas filosofías. Yo en eso sigo mucho al que era mi maestro, León Rosichner, que tiene una teoría de la guerra muy vinculada a la teoría del saber. Es decir, ¿por qué? Es una filosofía situada y estamos marcados por dimensiones de guerra, de terror, etc. Y por lo tanto no asumir
la dimensión de la guerra como una dimensión que nos estructura, es mirar para otro lado. Hay un general prusiano que se llamaba von Clausewitz que tiene una frase que se hizo muy famosa, que era: la guerra es la política continuada por otros medios. Y esa frase se dio vuelta, se volvió un poco circular. Esto lo hizo Foucault, lo hizo Rosichner también, otros autores también. Y entonces la convirtió en la siguiente frase: la guerra es la política continuada por otros medios, pero también la política es la guerra continuada por otros medios. Esto en cierto modo elimina la dicotomía, la oposición abstracta que hay entre la guerra y la paz. Que es un problema, creo que el gran problema de la guerra, en cierto modo, un acercamiento muy abstracto, es la idea de que de un lado está la guerra y del otro lado está la paz. Porque si pensamos que la paz es un absoluto, es el estado de normalidad al cual sobreviene de golpe la guerra, estamos suponiendo que el conflicto empieza siempre en ese momento, en el momento en que está ya el enfrentamiento. En los dos lados de la bandera, un poquito. Claro, ahora si suponemos que la paz es una tregua de un enfrentamiento anterior, tenemos que pensar que hay algo en esa paz que está proponiendo la guerra del futuro. Hay una frase de Silvio Rodríguez de una canción que dice, hablando de las guerras revolucionarias, dice: y comprendió que la guerra era la paz del futuro. ¿No? Creo que también se podría invertir y preguntarse si esta paz no es la guerra del futuro. Claro. ¿No? Y eso uno lo puede encontrar. Cuando la paz es un modo de vencer al otro, y el vencimiento, o sea, nunca se puede vencer definitivamente a nadie, salvo que se lo aniquile, y no se lo va a vencer de la memoria de los otros. Esas formas de paz, de aniquilar y vencer al otro, están suponiendo el enfrentamiento en algún momento más adelante. Están en realidad prorrogando un enfrentamiento que va a volver como el retorno de lo reprimido, como decía Freud, una violencia mucho mayor. Por lo tanto, habría que preguntarse también si los modos de la paz no son muy peligrosos. Es decir, no están generando un estallido mucho más complejo e incluso, uno podría decir, irresoluble. Una olla de presión, ¿no? Una olla de presión, exactamente. Entonces, hay que preguntarse por la guerra y preguntarse por la paz previa. Es decir, ¿qué tipo de paz había para que esto sea? Y preguntarnos por la paz en los términos siguientes. ¿Qué tipo de paz podría ser imposible el conflicto en el futuro, no en el presente? Me vino a la frase... Aplica para la vida, te digo. Me vino a la mente una frase que creo que había dicho una vez acá Alberto Adem, cuando vino de Moldavsky, cuando arrancó el conflicto, que dijo: es una paz de mierda. ¿Se acuerdan? No sé, que lo hablamos de eso, y creo que esto tiene que ver un poco con lo que estás diciendo vos. Totalmente. Sí. Si uno mira, sobre todo Medio Oriente, que está cruzado de un conflicto que nunca termina, en cierto modo hay que pensar es que el modo en que se organiza esa paz es un modo que no está solucionando el conflicto. Es decir, para realmente sustraerse a esa guerra, hay que organizar una paz que no sea una simple traducción de la disparidad, de cómo se organiza la disparidad de fuerzas. Sí, tal cual. Es ponerle parches. No, Parchándola. Y bueno, volviendo un poco al pensamiento griego, tenés la Ilíada ahí atrás. Hablando de la educación hoy en día, ¿no? Decíamos que los tiempos cambiaron, que incluso, bueno, la tecnología influye mucho en la educación y en lo que creemos que es la felicidad y demás. ¿Cómo nos podés definir el concepto de paideia? Bueno, la paideia es un modo griego, vinculado al mundo griego, de entender lo que nosotros llamaríamos educación, pero que es un poco distinto, porque es un modo de intervención política directamente. Podría ser entenderla en la educación como lo pensaba en la Revolución Francesa, por ejemplo, donde la revolución es el modo de formar ciudadanos. Nosotros repetimos eso, ¿no? Acá se repite, a veces se está formando los ciudadanos del futuro, pero eso no se desprende de cómo se entiende la educación. Cuando uno ve lo que se entiende por educación y lo que se dice de esa educación, no coincide. Pero es una educación más personal, más lo que te enseñan en casa, además, o está vinculado a una educación por fuera, digamos, atravesada por la cultura. Absolutamente atravesada por la cultura, sobre todo porque en el mundo griego, para los ciudadanos, y los ciudadanos eran los varones, propietarios, o sea, era así, ¿no? Pero en ese mundo griego, lo que tiene valor fundamental, es la polis. Porque es el espacio de los hombres libres, y acá hombres no es una universal, son los varones libres. Ese es el mundo de la libertad. Entonces, la educación de la paideia, lo que está educando es a esos ciudadanos. Tiene el valor de educar políticamente. Bien. Donde política no significa la rosca
que nombramos Es hoy, hoy, ¿no? claro. No es eso. Políticamente sería desde la dimensión de lo político, donde lo político es el modo en que nos interrelacionamos. Es decir, hacer un tema del modo de nuestra vida en común. Entonces creo que la educación debería tener en cuenta el modo de articular la vida en común y por lo tanto la idea de que la familia como una especie de reducto total pueda ser la que suponga cuáles serían las buenas determinaciones para formar a un futuro ciudadano, tiene una serie de problemas graves, que es que ese ciudadano formado en esa especie de espacio tan cerrado, después tiene que interactuar en el mundo abierto y no en el espacio cerrado. Claro. Entonces uno debería decir, bueno, la educación de cómo tratar a tus tíos y hermanos, está bien que se den en la familia porque va a limitarse a la familia. Ahora, la educación no va a tratar simplemente de cómo tratás a tus primos y a tus tíos y hermanos, sino de cómo te tratás en el mundo. Y por lo tanto, ese pasaje supone o un desconocimiento, no me importa cómo será, o supone que desde esa estructura cerrada se pueda garantizar, no sabemos cómo, un buen funcionamiento político, social, etcétera, cosa que estamos lejos de creer que pueda ser así. Claro. Gibran decía, creo que había una frase célebre de él: tus hijos no son tus hijos, son los hijos Son de la los vida. hijos de la vida. Sí, no vienen de ti, sino a través de ti. Exactamente, Sí, es una sí. frase célebre de él, filosófica. Claro, Tiene un sí, poco sí, que ver sí, con sí, eso. sí, sí. Sí, sí. Comentar. Es una poesía larguísima que habla de los hijos y de la pertenencia, ¿no? De los padres que creen que los hijos son tuyos. No. Tienen Sí, que sí. volar, dejalos volar, ¿viste? Como- Resuena mucho, ¿no? En esa frase de Spinetta, que seguramente está citando esto, que es la de todas las hojas son del viento, Claro. vinculado a los hijos, ¿no? Me parece que ahí hay una reminiscencia Sí. explícita. Contanos un poco, porque no hablamos nada de vos, Ajá. tu formación, qué estudiaste, dónde estudiaste, Sí. algunas cosas, para que la gente Yo- lo sepa. Yo empecé a estudiar en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA a fines de los 90, principios de 2000, en parte porque esa carrera tenía en esa época una gravitación enorme, tenía una masa muy grande y atraía constantemente, y fui uno de los cuerpos atraídos por esa gravedad. En la mitad de la carrera ya no estaba demasiado interesado en lo que aparecía ahí. Sí en ciertos aspectos más filosóficos, y entonces empecé solo a hacer una especie de deriva más filosófica, en lecturas. Hacia el final de la carrera conocí a León Rosichner, empecé, a través de un trabajo práctico me contactaron, porque lo descubrí, y empecé a trabajar con él, y además ya previamente lo que me interesaba era la filosofía, y bueno, fue como haber descubierto una filosofía que me interesaba, y después me presentaron a quien había escrito esa filosofía, entonces fue como una especie de apertura de mundo enorme. Y ahí dije, bueno, no, mi camino es la filosofía más allá de los escollos de este problema cotidiano que uno tiene con tener que comer, por ejemplo, ¿no? Claro. Una pequeña dificultad, pero que pasaba a segundo plano en este caso. Y ahí después hice el doctorado en filosofía, el postdoctorado en filosofía y, digamos, seguí ese camino. ¿Siempre en Argentina te especializaste o...? Estudié un tiempo en Francia, en Estrasburgo. Una parte de la tesis doctoral la hice allá con una beca de Erasmus Mundus. Sí. Creo que se llamaba Europlata el programa, que fue una beca extraordinaria porque me permitió ir allá, conocer Estrasburgo, conocer el trabajo. Yo estaba trabajando sobre Marx, entonces poder ir a Berlín a ver la gente que estaba organizando las obras completas de Marx, que son 114 tomos de 1000 páginas, es una monstruosidad. ¿Lo leíste todo? Sí, en los títulos. ¿Y hoy en qué estás ejerciendo, por ejemplo? Hoy soy docente de la UBA, en la carrera de Sociología, en la cátedra que era de Mirá. León Rosichner, después en la UNLA en Filosofía Política, también en una especialización sobre economía social, doy grupos de estudio privados, y un poco, cada tanto algún seminario de doctorado y ese tipo de cosas. Ahora, volviendo al tema de la filosofía, ¿no? ¿Cómo podés relacionar el pensamiento con el dolor? Ajá, es una buena pregunta. Quizá creo que el dolor en sí no estoy seguro que permita pensar. Pero sí el intento de salida del dolor. Y si lo pensamos quizá en modos más extremos,
uno podría decir que el dolor en sí es una forma tenue respecto del dolor imaginario. Me parece que es mucho más fuerte. Y el dolor futuro. Sí. El dolor presente siempre está manejado de algún modo, es decir, duele. Puede ser muy intenso, y por supuesto que si es intenso no hay pensamiento. Basta pensar en un dolor de muelas terrible para que la pregunta ¿por qué es el ser y no más bien la nada? Se vuelva una estupidez, ¿no? Ante un dolor de muelas es como si la filosofía callara. Ok. Pero, ¿no? Digo, un dolor muy intenso. Sí. En ese caso es como si no hubiese mucho margen para una pregunta metafísica ni de ningún otro tipo. Ni tampoco política. ¿No? Es como que según el umbral de dolor y según la intensidad, uno puede pensar que de golpe todo calla. Claro. Incluso, no sé, el hincha de fútbol, ante cierto malestar, puede que sienta que la pasión por su club se pone como en segundo plano. Pero diría, el dolor imaginario me parece que es más grave y ahí sí puede operar la filosofía. Diría, el dolor imaginario podría ser el miedo, ¿no? Es decir, el temor a un dolor futuro. Dolor en todo el campo metafórico podríamos tener. Entonces diría, la filosofía sí puede ser un antídoto contra las formas más extremas de ese miedo, que sería el terror. Es decir, el punto en el cual nos paralizamos. Y asumir ese punto, creo que la filosofía debería necesariamente transitar un enfrentamiento al terror. Al terror que supone animarse a pensar incluso. Sí. Uno podría llamar a eso angustia también, ¿no? Rosicchner decía que había un índice personal que uno siente cuando la escritura está bien encaminada, cuando el pensamiento está bien encaminado, que es la idea de que tiene que dejar eso. La idea de que está avanzando en terreno peligroso, que aparece la alarma, que aparece la angustia de muerte, decirte si vos avanzás en el pensamiento por acá, puede venir la muerte, puede venir el castigo. Es decir, porque se está pensando a fondo algo que socialmente está obturado. Es decir, la unilateralidad social, porque la estupidez no es individual solamente, evidentemente también es social, de una cultura que tiene su propia unilateralidad, no soporta aquello que ocurre en las perspectivas negadas. Y esa es la parte, decía al principio, que la estupidez era una contraparte, una contracara de la crueldad. La crueldad es eso, es prohibir la perspectiva del otro. Que no puede ser no solo personal, quiero decir individual, sino colectiva. Es decir, como grupo organizamos una serie de perspectivas y prohibimos las otras. Entonces la filosofía debería encargarse de proponer miradas que amplíen la perspectiva, y ahí aparece la angustia de muerte, el enfrentamiento al terror como paso necesario al pensamiento. Es decir, para decir algo hay que hacer el esfuerzo de atravesar ese terror. Claro. Ahora, sí. No, te dejo. Hablando de esto del dolor y ya para ir cerrando, mencionabas al principio un dolor físico. ¿Qué pasa cuando el dolor es musa? Un dolor que quizás no es físico, sino que es un dolor por alguna pérdida, un duelo. ¿Cómo puede ser que funcione, por ejemplo, no sé, para los escritores, sin ir más lejos, para los cantantes, que vos decís, a través del dolor les brota todo esto? Sí, creo que una palabra que puede servir para pensar eso es la melancolía. Cierta versión de la melancolía, que sería el modo en el cual un objeto perdido, un objeto de amor perdido, que puede ser desde personal a político, cualquier cosa, ¿no? Un punto en el cual teníamos los afectos anudados y ese objeto no está más. Un fracaso, cualquier cosa. Ese objeto perdido puede que no lo podamos sustituir y que entremos en una melancolía. Pero esto tendría dos formas. Una sería la depresión, que es el silencio. Es decir, el objeto perdido ocupa todo el espacio y no hay nada que decir. Silencio propio, pero de no hablar y de no hacer, de no escribir, de nada. La incapacidad para encontrar un sentido, para elaborar un sentido. El duelo correctamente sería, no quiere decir el duelo correctamente, no como si hubiera un duelo correcto, pero el duelo en general es poder desanudar los afectos de ese objeto perdido y ponerlos en otro. Eso sería un poco lo que dice Freud del duelo. Sí. Ahora, la melancolía es la incapacidad para desanudar eso, donde el objeto queda como perdido. Ahora, ante eso hay dos capacidades distintas, o dos posibilidades. Una sería el silencio, la depresión, ¿no? Una especie de adentrarse en esa nada. Pero también aparece la melancolía como una capacidad de sustituir ese objeto por lenguaje. Ese lenguaje puede ser escrito, musical. Entonces se empieza a elaborar
sobre ese objeto perdido una serie de discursos que lo evocan, que lo transforman, que lo transfiguran, y a la larga eso puede funcionar como un sustituto del duelo, como una especie de sublimación de la pérdida, y entonces aparecer el arte justamente como eso. Entonces ahí no es el dolor lo que causa, sino es más bien lo contrario, el trabajo que se hace con el afecto que recubría aquello que se perdió, pero que no es el dolor en sí, sino es cómo reelaboramos aquello que se perdió, y en esa reelaboración aparece el lenguaje. Claro. El lenguaje en todas sus dimensiones, incluso la música. Ay, no. Interesante. Mira, nos faltó hablar de los estoicos Ay. y del estoicismo, así que te vamos a querer tener en el próximo episodio porque Por yo me supuesto. podría, viste que te puedes pasar horas hablando Como de este dije, tema. 3 horas sin parar. Sí, no, Lo de los totalmente. estoicos lo hablamos un poquito antes. Lo hablamos un poquito antes, pero bueno, para un próximo episodio. Por supuesto. Cristian, un placer haberte Gracias, recibido. Un placer ha sido mío. Haber Gracias conversado contigo, así que muchísimas gracias. Sí, un aplauso, chicos.